Esposa de contratista estadounidense preso en Cuba, exige al presidente reelecto Barack Obama que medie ante los hermanos Castro por su liberación inmediata. Espero que la Casa Blanca demuestre de forma mucho más activa su interés en el caso de Alan Gross. Alan Gross cumplirá el próximo mes de diciembre 3 años encarcelado en la isla, donde fue acusado por delitos relacionados con espionaje y condenado a 15 años de prisión. Estas personas que le dan ayuda y se paran como aliados de Raúl Castro entiendan lo que está haciendo y lo que están cometiendo es un crimen. Su libertad parece depender de una negociación con la que el régimen de la nación caribeña pretende que sean excarcelados 5 cubanos presos en los Estados Unidos. El estado de salud del señor Gross sigue siendo normal y realiza regularmente intensos ejercicios físicos. Cuba reitera su disposición a dialogar con el gobierno de los Estados Unidos para encontrar una solución al caso del señor Gross y continúa esperando una respuesta. Desde Washington habla Judy Gross. La esposa del contratista estadounidense denuncia las precarias condiciones de reclusión que enfrenta Alan Gross en Cuba. Advierte que sufre un delicado estado de salud en prisión y asegura que las autoridades cubanas le han negado la atención por parte de un médico ajeno al régimen. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el caso de Alan Gross y sus implicaciones en el mejoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La noticia, el contratista, quien trabajaba para la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, fue detenido en el aeropuerto de La Habana el 3 de diciembre de 2009 por introducir equipos de comunicación, según él, para la comunidad judía en la isla. El punto clave, el régimen cubano asegura lo contrario y condenó a Alan Gross en el 2011 a 15 años de prisión, acusándolo de delitos relacionados con espionaje. Las pruebas presentadas durante el juicio a Gross demostraron su participación directa en un proyecto subversivo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. El objetivo de ese proyecto era intentar destruir la revolución cubana mediante el empleo de sistemas de infocomunicaciones fuera del control de las autoridades para promover planes desestabilizadores. La noticia, la presión por la libertad de Alan Gross en los Estados Unidos es cada vez más intensa y adquirió más fuerza luego de la reelección del presidente Barack Obama. La esposa del contratista estadounidense exigió a la Casa Blanca mayor atención al caso de su esposo y pidió al mandatario de Estados Unidos que presione ante el régimen cubano por su liberación. Las elecciones ya pasaron y creo que fueron una gran distracción que ya no tenemos por delante. Ahora espero que la Casa Blanca demuestre de forma mucho más activa su interés en el caso de Alan Gross. Amedrentar a los norteamericanos subcontratistas que empezaron a hacer los vehículos de la ayuda a la disidencia cuando desde La Habana se montó la gran campaña de desprestigio de las organizaciones cubanas que recibían fondos al efecto. Es un hombre que tengo entendido está enfermo y está en grave peligro de muerte. Pero ellos no tienen escrúpulos. Si se le muere allí, entregan el cadáver o no lo entregan y ya está. El punto clave, 44 senadores demócratas y republicanos en Estados Unidos pidieron a través de una carta dirigida al presidente Raúl Castro la libertad por motivos humanitarios para Alan Gross. La misiva puso de manifiesto que su encarcelamiento representa un obstáculo para el mejoramiento de las relaciones bilaterales. Estimado presidente Castro, desde su detención el señor Gross ha perdido 105 libras, 47,63 kilogramos. Tiene artritis degenerativa y una tumoración detrás de su hombro que teme pueda volverse permanente. También sufre de angustia por la separación de su familia, varios de los cuales tienen condiciones médicas graves. Tenemos muchas esperanzas de que va a tomar en serio nuestras preocupaciones. A medida que nos acercamos al tercer aniversario del encarcelamiento de Alan, hacemos un llamado a usted para que actúe y le conceda la demorada liberación que su situación amerita. La noticia, la respuesta del gobierno cubano hasta ahora ha sido ambigua. Al mismo tiempo que insiste en la legalidad de la condena, también advierte estar abierto a negociar con los Estados Unidos una liberación.
El señor Alan Gross recibió 3 visitas de su esposa a finales de la semana pasada, para las cuales se le dieron todas las facilidades y se le crearon las mejores condiciones. El estado de salud del señor Gross sigue siendo normal y realiza regularmente intensos ejercicios físicos. Cuba reitera su disposición a dialogar con el gobierno de los Estados Unidos para encontrar una solución al caso del señor Gross y continúa esperando una respuesta. Saludamos en Washington, D.C. a Judy Gross, es la esposa del estadounidense Alan Gross, preso en Cuba. Señora Gross, bienvenida al programa La Noche. Muchas gracias por invitarme. Alan Gross cumple este 3 de diciembre, 3 años de estar encarcelado en Cuba. Cuéntenos cómo llegó su esposo, un trabajador social, a estar preso bajo el régimen de los hermanos Castro. Alan estaba en Cuba ayudando a la comunidad judía a tener acceso al Internet y a la intranet y ayudarlos. Allá hay 3 comunidades judías en la isla de Cuba y están todos muy distanciados. Lo que él estaba haciendo era ayudarlos a conectarse entre sí para que pudieran tener mejor comunicación, y también los estaba ayudando a conectarse al Internet para que pudieran tener acceso a libros de oración y a otro tipo de información sobre Israel y otras cosas en las que estaban interesados. Señora Gross, si su esposo estaba colaborando con la comunidad judía en Cuba, ¿bajo qué cargos entonces lo arrestaron las autoridades cubanas? Bueno, ellos lo arrestaron con cargos contra la integridad territorial de Cuba. Lo arrestaron porque dijeron que él tenía equipos que no eran legales en Cuba. Sin embargo, debo señalar que todo su equipo pasó por aduanas y tiene certificados de ello. Esa es la versión del régimen cubano, que su esposo atentó presuntamente contra la integridad territorial de la isla. Pero ¿usted cuál cree que sea la verdadera razón por la que su esposo fue condenado? Realmente no puedo responder a eso, no sé lo que piensa el gobierno, solo puedo decirle lo que el gobierno dijo, y es que él no debía tener ese equipo con él y que estaba interfiriendo con la soberanía de la nación de Cuba. Ahora, la representante Ileana Ros-Lehtinen señaló que el régimen cubano está buscando una clase de concesión al tener en prisión al señor Gross. Esto refiriéndose al caso de 5 agentes cubanos que están presos en Estados Unidos, también bajo cargos de espionaje. ¿Usted qué opina al respecto? No hemos oído eso. Como dije antes, no hemos oído lo que los cubanos quieren. Entonces, no estoy segura de cuál es la posición de estos congresistas y senadores. De pronto es lo que piensan, pero no tenemos una posición oficial del gobierno cubano. Usted ha visitado a su esposo 4 veces. La última vez fue hace mes y medio. ¿Cómo lo encontró en su más reciente visita? ¿Cuál es su actual estado de salud? Lo encontré muy enfermo. Se veía como un esqueleto, estaba en los huesos. Tiene un mal caso de artritis y arrastra sus piernas para caminar. También tiene un gran crecimiento, una especie de tumor en su hombro, y es preocupante. Los cubanos dijeron que iba a desaparecer en 3 meses, ya vamos en 6 meses y todavía está ahí. No sabemos qué es, no sabemos si es un cáncer, no tenemos idea y estamos muy preocupados por eso. También encontré su espíritu no tan bueno como siempre, está muy deprimido y lo veo muy agitado. Y en medio de este lamentable estado de salud en el que está su esposo, ¿Cuba le ha prestado la atención médica adecuada? Él tiene acceso a médicos en la prisión militar en donde está, y ellos lo revisan seguido. Sin embargo, esta última vez
hicieron estudios de esta masa que tiene en su cuerpo, y después de intentar tener copias de este estudio, logramos acceder a ellas. Las llevamos a un doctor acá, a un radiólogo acá en Washington, que dijo que deben hacer diferentes estudios porque los que se estaban realizando no eran correctos y no podían diagnosticar si se trata de cáncer. Le hemos pedido a los cubanos que nos permitan que un doctor independiente venga y lo revise. Eso fue ya hace algún tiempo y no hemos tenido una respuesta. Entonces él puede estar en este momento en su celda y el cáncer puede estar expandiéndose. ¿Por qué cree, señora Gross, que el régimen de Cuba no ha permitido que un doctor independiente revise el estado de salud de su esposo? Yo no tengo idea, no sé por qué no están trayendo a un doctor independiente o haciendo más exámenes. No tengo una respuesta para eso. Lo encuentro muy decepcionante. Me preocupa mucho también. Y sé que los cubanos tienen sentido humanitario y que quieren hacer lo correcto para apoyarlo y revisarlo bien. Ahora, señora Gross, ¿su esposo cuenta con algún tipo de asistencia legal en la isla? Él tuvo un abogado en Cuba para su audiencia, y una vez se terminó la audiencia, ese fue el final de la necesidad de un abogado allá. Actualmente no tiene a nadie en Cuba. Como lo estábamos informando, el 12 de marzo de 2011 su esposo fue condenado a 15 años de prisión. ¿Hay alguna forma de apelar este fallo? Según entiendo, la ley de Cuba, y de pronto quisieran revisarlo, es que no hay más apelaciones. Esa fue la última. ¿Y cuál es el camino entonces que les queda para lograr la liberación de su esposo? Mi esperanza es que el gobierno cubano lo libere en bases humanitarias. Tiene una madre de 90 años que está muriendo de cáncer de pulmón. Es muy cercano a su madre. Solían hablar 2 veces al día. Él ha rogado, ha escrito cartas. He intentado todo lo que ha podido para que se le permita una visita para ver a su madre, pues tiene miedo de que no la vuelva a ver antes de que ella muera. Entonces, realmente estamos pidiéndole a los cubanos que le permitan ver a su madre, pero obviamente una mejor solución sería liberarlo con bases humanitarias, porque ya ha sufrido demasiado, lleva ya 3 años y es hora de que vuelva a casa. Difícil situación, señora Gross, de este grave estado de salud de la madre de su esposo. ¿Y cómo se encuentra el resto de su familia? Supongo que se están refiriendo a mi hija mayor. Ella, unos meses después de que Alan fue encarcelado, fue diagnosticada con cáncer de seno. Tenía 27 años en el momento, de hecho 26 creo, y tuvo una gran cirugía y quimioterapia, también un tratamiento muy fuerte. Todo este tiempo él le rogó a los cubanos que le permitieran estar al lado de su hija. Él sintió la necesidad de estar con su madre y no lo permitieron tampoco. ¿Cuáles son las acciones que está emprendiendo por su parte para que el caso de su esposo encuentre una solución? Lo principal que estamos haciendo ahora es llamar la atención sobre su situación. Y creemos que una vez haya esta atención sobre el caso, la gente presionará al gobierno cubano y les pedirá
que le permitan salir. Ese es el principal asunto en este momento. Estamos hablando con la prensa, teniendo eventos. Van a ser 3 años el 3 de diciembre desde que está en prisión y queremos hacer actividades posiblemente a lo largo del país por ese aniversario.